Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Plataforma. Hoy vamos a comentar el viaje que ha estado haciendo el presidente Bukele por Asia. Es una zona de mucha relevancia a nivel internacional, cada vez es todavía más relevante primero, Japón es la tercera economía más importante del mundo. Recordemos que hasta hace poco era la segunda economía más importante. Dependiendo de cómo se evalúe, puede ser también la segunda en algunos parámetros. Y China, pues es un país enorme, un país que tiene 1.300 millones de habitantes y que es la segunda economía más grande del mundo según, si lo medimos por Producto Interno Bruto. Si lo medimos por nivel de vida, pues China está muy lejos de la mayoría de países que tienen un nivel de vida relativamente alto. Pero es una economía fuerte, potente, que sigue creciendo a tasas alrededor del 6%. Y por lo tanto, pues es un jugador que es cada día más relevante geopolíticamente. Entendamos un poco, antes de comenzar el viaje en sí, cuál es el contexto internacional, cómo se está moviendo el contexto internacional. Por un lado, Estados Unidos, pues es un país que tiene y ha tenido una importancia muy grande en el mundo, ha tenido una relevancia enorme porque tiene una capacidad de abarcar al mundo entero. Tiene bases militares en países como Corea del Sur, por ejemplo, en esa zona, tiene en Alemania, tiene en diferentes países del mundo. Y por supuesto está el tema de toda esta presencia militar que tienen en Afganistán, lo que han tenido en Irak, lo que han tenido también en Siria, etc. Entonces es un país que militarmente pues, influye mucho en el mundo. Ahora, el presidente Trump ha seguido una política diferente, digamos, a la que han seguido sus antecesores, en el sentido de que ha ido soltando, digamos, la influencia de Estados Unidos en el mundo. Por un lado, con la OTAN. Recordemos que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, pues Estados Unidos había tenido una relevancia muy importante en Europa. La OTAN, la Organización Tratado del Atlántico Norte, es una organización de carácter militar que lo que busca es proteger a Europa de Rusia, en aquel momento de la Unión Soviética. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que el presidente Trump dice que los europeos paguen por su propia seguridad y que ya no sea Estados Unidos el que tenga que absorber todo ese gasto en seguridad. Esto, por supuesto, tiene ventajas, digamos, en el sentido de que sería un ahorro para Estados Unidos. Tiene una desventaja de que ya no tendría influencia como la que ha tenido, que es relativa, en Europa. Y a eso agreguémosle en Europa el tema del Brexit, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y cómo eso también está golpeando a la región. Entonces, ahí tenemos un tema de carácter militar, político, y por el otro lado un tema económico que ha puesto en bastantes aprietos a la Unión Europea, y por eso vemos a países como Alemania en una situación de un crecimiento muy bajo, cercano a cero, en países como Francia, como Italia, la misma Gran Bretaña, que están en una situación económica bastante complicada. Entonces, adicionalmente a esto, a esa pérdida de influencia, digamos, de Estados Unidos en Europa y los conflictos que ha tenido Trump con Macron, o sea, el presidente de Francia, pues lo ha alejado bastante de esa región. Pero no es el único lugar. En el Medio Oriente, Trump mantiene una buena relación con Israel, con el presidente Netanyahu, que ha estado en serios aprietos por una serie de razones. Por un lado, por el haber perdido, digamos, las elecciones en el sentido de que no la ganó, y por el otro lado también unas acusaciones de corrupción y unos problemas serios. Pero entonces en el Medio Oriente, que sabemos que es un polvorín que ha estado siempre ahí presente, Siria ha sido como el punto más álgido, en el que ha habido más violencia recientemente y en el que han intervenido muchísimos países, incluyendo a Rusia, China, Estados Unidos y más recientemente pues con una presencia ya militar en Siria, Turquía. Y hemos visto cómo el presidente Trump se ha acercado mucho a Erdogan, el presidente de Turquía, y cómo ha dado un apoyo a ese país en contra de sus aliados que ha tenido estos últimos años, que han sido los kurdos, a quienes había apoyado militarmente Estados Unidos, y que él los suelta, a pesar de que fueron los que le proveyeron información y los elementos de inteligencia y apoyos en el terreno para el ataque que hizo Estados Unidos recientemente al líder del EI
del Estado Islámico, con el que terminaron matándolo, y eso pues fue en gran parte producto de esa relación con los kurdos. Pero todo eso deja un mal sabor en esa región, porque Estados Unidos entonces no es un aliado confiable. Y por el otro lado, todo el sistema de seguridad de Arabia Saudita pues falló con el ataque que supuestamente vino de Irán, aunque Yemen se hizo cargo del ataque a las refinerías de Arabia Saudita hace unos 3 meses, pero Estados Unidos ha dejado bastante en entredicho, digamos, la seguridad de Arabia Saudita después de haberle vendido billones de dólares en equipo, en radares, armas y de todo. Entonces, aviones y todo este equipo. Entonces, eso pues ha generado también un malestar, digamos, y una preocupación en Arabia Saudita, que es un gran aliado de Estados Unidos. Entonces, esta región está ahí medio complicada. Y en Asia, pues las bases más importantes que tiene Estados Unidos, diría yo, es la de Corea del Sur, porque eso es como un detente contra Corea del Norte, por tener frontera común ambos países. Y Trump salió recientemente a decirle a Corea del Sur que ya no le iba a cobrar $1.000 millones al año por las bases a Corea del Sur, sino que le iba a cobrar 5.000 para el año 2020. Eso pues también ha generado un conflicto importante. Entonces, en ese contexto en el que el presidente Trump se está aislando del mundo y que otros países están cobrando más importancia, pues China se ve que ha decidido tener una influencia más grande en el mundo, y ahí se enmarca el viaje del presidente Bukele. El presidente Bukele visitó primero a Japón. Japón pues lo recibió muy bien y con muchas muestras de estima hacia El Salvador. Una relación bastante larga la que tenemos con Japón. Recordemos que tenemos hasta una empresa que ha sido salvadoreño-japonesa también, Incinca, y hay toda una historia ahí, a pesar de lo que hizo el FMLN durante los 70s, cuando mató al señor Matsumoto, lo secuestraron y lo mataron, y eso pues desmejoró mucho y complicó mucho las relaciones entre Japón y El Salvador. Pero esas relaciones pues se han venido reconstruyendo con el tiempo, y a pesar de que no salió algo concreto, específico, sino solo expresando Japón que tiene interés de apoyar a la zona oriental del país, como lo ha venido haciendo durante los últimos bastantes años, ha venido apoyando todo el tema del puerto de la Unión y el desarrollo de la zona oriental con diferentes estudios y diferentes cosas, además del bypass de San Miguel. Entonces, todo eso pues se concreta nuevamente, se ratifica el apoyo de Japón hacia El Salvador. Pero lo más importante es la visita a China. Y eso, primero, no se sabía cuál iba a ser la política del presidente Bukele con China. Ahí hay que recordar que Estados Unidos ha sido muy enfático en el sentido de decir que China no es un aliado confiable, que China es un peligro geopolítico en el mundo, y que El Salvador debería de tener precaución en su relación con China. El presidente Bukele había criticado fuertemente ese establecimiento de relaciones entre China y El Salvador cuando estuvo el gobierno del FMLN, y ahora entonces él hace esta visita, y es una visita de varios días, o sea, no fue una visita de horas o de 2 días, sino que es de alrededor de 5 días esa visita, lo cual llama la atención que sea tan larga, pero sí se ve que la preparación que hubo previamente pues fue bastante positiva, en el sentido de que ya salieron con proyectos concretos. Llama la atención, por ejemplo, que no esté la ministra de Relaciones Exteriores en China, siendo la canciller la que lleva las relaciones internacionales de El Salvador. Pues lo lógico hubiera sido que ella estuviera allá. Esa es una pregunta que no tenemos respuesta, no sabemos por qué se ha dado, pero el caso es que ella no ha acompañado al presidente en esta visita a China. ¿Qué sale de la reunión? Lo que resulta es que China ofrece una serie de proyectos, siendo tal vez los más relevantes los relacionados a un estadio de fútbol nuevo, que se menciona que puede ser para 65,000 personas. Está todo el tema de una planta potabilizadora de agua para el lago de Ilopango, el agua que sale de ahí.
Por el otro lado, todo lo que es Surf City, está el malecón del Puerto de la Libertad, que lo van a arreglar, y hay una serie de proyectos ahí en el tema de manejo de aguas negras y otras cosas en el área de la Libertad para lo que se ha denominado Surf City. Y tuvimos un campeonato mundial recientemente, muy exitoso también, y eso pues pone a El Salvador en una plataforma, digamos, y en el radar de muchos surfistas del mundo, y esto pues viene a complementar ese esfuerzo, lo cual es muy positivo también. Ahora, hay otra serie de proyectos. Se hablaba en un momento también de la posibilidad de un metro o el tren que tanto ha hablado el presidente Bukele y su gobierno, que van a hacer en la zona costera. Eso no resultó que hubiera un anuncio alrededor de esto, aunque yo entendería que está como parte de la agenda futura entre los países. Ahora, la gran discusión es entonces, ¿es positivo esto para el país o no? Pues yo creo que desde el punto de vista material, digamos, en el sentido de obras físicas, y que aparentemente, según lo que han dicho, es regalo, es cooperación, es ayuda, es una cooperación no reembolsable, o sea que no hay que pagarla de regreso. Desde ese punto de vista resulta positivo porque pues, son obras que el país requiere, que el país pues, valora, y por lo tanto sería algo positivo que se pueda hacer. Ahora, normalmente, ¿cómo funciona todo esto? Lo que se necesita es que estas obras generen mano de obra, generen actividad económica en el país, y para eso, pues, si se contratara empresas salvadoreñas, si se contratara mano de obra salvadoreña, pues eso dinamizaría el empleo, dinamizaría los impuestos y dinamizaría la economía en general. Aquí lo que vamos a tener que entender, porque pues las declaraciones han sido escuetas todavía, es si los chinos van a trabajar como siempre lo hacen en los diferentes países. Y es que ellos llevan los materiales que los producen en China, los traen al país a donde ellos están donando estas obras, y además si es personal chino el que va a ir a construir, porque entonces el efecto es limitado en cuanto a empleo, en cuanto a dinamizar la economía. Claro, es positivo en el sentido de que va a haber un estadio, ¿verdad? Que va a haber una obra física, pero no va a tener el impacto que podría tener si eso se hiciera con mano de obra salvadoreña y con compras dentro de El Salvador. Vamos a ver si proceden igual los chinos que como lo han hecho en el resto del mundo. Si así fuera, pues el impacto económico, digamos, es menor, aunque siempre es positivo el hecho de que se puedan tener esas obras, que de otra manera pues el país probablemente no los podría pagar o no sería la prioridad. O sea, va a ser un estadio, no sería una prioridad del gobierno, versus invertir en educación o invertir en salud o invertir en seguridad. O sea, ante esa alternativa, pues el estadio tal vez estaría en una prioridad allá muy alejada, y en vista que es un regalo, pues entonces eso pues pasa a tener una prioridad más alta, ¿verdad? Así que en ese sentido digamos que es positivo el que haya esa colaboración, esa cooperación, esa contribución de China, pero no va a tener un impacto tan grande en el país en el sentido económico. Por el otro lado está qué es lo que se da a cambio, ¿verdad? Y ahí entramos ya en un tema político. En la parte política, pues Estados Unidos se ha opuesto mucho a esa relación entre El Salvador y China. Por lo tanto, es de esperar que a Estados Unidos no le agrade lo que esté pasando. Ahora, ayer había un tuit de uno de los representantes del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, y él decía que, del Senado de Estados Unidos, que Estados Unidos, al haber cortado los $400 millones hacia Centroamérica, hacia el Triángulo Norte, y el presidente Trump haber congelado esos fondos y todo, pues entonces también está dejando el espacio para que China pueda tener una influencia mayor en la región. Ahora, el problema es que el señor Trump es una persona bien complicada, es una persona que puede tomar represalias fácilmente a través de un tweet. Miren lo que pasó esta semana, fue alrededor del lunes, esta semana, cuando él sacó un tweet y dijo que le ponía impuestos a productos de Brasil y de Argentina.
relacionados a metales, aluminio, hierro, y dijo, le voy a poner tarifas, le voy a poner impuestos a la importación de esos productos a Estados Unidos a partir del día de hoy, dijo en ese tweet el presidente Trump. Entonces, obviamente, eso tiene un impacto muy importante en esos países. Imagínense si ya va un embarque de camino para Estados Unidos y salió con un precio de Brasil, digamos, o Argentina, y cuando llega a Estados Unidos el barco ya tiene otro precio, porque tiene que pagar impuestos a la importación. Entonces, ya no hablemos de futuros embarques, futuros pedidos, ya van a tener pues un problema de competitividad las exportaciones de estos países hacia Estados Unidos. Y eso es una forma del presidente Trump de decir, no estoy de acuerdo con el tipo de cambio del real en Brasil y del peso argentino. Pero es que no es que esos países hayan devaluado solo porque quisieron devaluar, sino que hay fundamentos económicos que llevan a esas devaluaciones y a esas depreciaciones de esas monedas en ambos países. Pero el presidente Trump lo interpreta como que están manipulando la moneda, que eso afecta a los intereses de Estados Unidos de seguridad nacional, dice, y por lo tanto les pone esos impuestos. Entonces, la pregunta es, después de que ya renegociaron el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, entonces ante una decisión de El Salvador de hacer este tipo de alianza y este tipo de establecimiento de relaciones con China, podría venir una represalia de parte del presidente Trump y, por ejemplo, revisar el CAFTA. Y el CAFTA, ustedes saben que es fundamental para nosotros, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, porque hay productos que nosotros exportamos hacia ese país que están acogidos con ese tratado, principalmente textiles. Recordemos que gran parte de las exportaciones de El Salvador hacia Estados Unidos son textiles. Ahora, ¿qué pasaría si las ventajas arancelarias que tenemos en este momento para exportar textiles hacia Estados Unidos cambiaran y ya no fueran tan buenas como las que hay ahora? Entonces, eso podría afectar el empleo significativamente en El Salvador. Entonces, si eso ocurriera, digamos, si no fuera favorable la negociación y todo, pues entonces ahí tendríamos que no ganamos con los chinos empleo, ni crecimiento económico, ni nada, pero sí lo perdimos en las exportaciones y en la producción que tenemos, el empleo que tenemos en sectores como el textil, y eso podría afectarnos. Entonces, aquí no es que vaya a suceder, lo que estoy diciendo nada más es que conociendo al señor Trump y viendo cómo actúa y cómo depende de qué ánimo amaneció ese día y a quién le quiere tirar un tweet, como a veces hace también el presidente Bukele, ¿verdad? Que depende de con qué ánimo esté en la noche, así se dedica a atacar gente. Entonces, eso lo que puede generar es un impacto muy serio para El Salvador y aún para Centroamérica. Entonces, esa relación con China tiene sus ventajas, obviamente, pero también tiene riesgos. Esos riesgos los vamos a poder ir midiendo en el tiempo, en la medida que Estados Unidos puede ir tomando diferentes decisiones. Recordemos que una cosa es el comercio que tenemos con Estados Unidos, que es muy relevante, lo estábamos mencionando ahorita, es más del 40% de nuestras exportaciones totales, lo que va hacia Estados Unidos, por lo tanto es muy relevante. Pero además tenemos más de 3 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos, que mandan remesas familiares, que mantienen a sus familias allá y aquí con esos ingresos, y por lo tanto una represalia del presidente Trump en el sentido también migratorio, que no es que el señor haya sido muy positivo, él está viendo de limitar el acceso de centroamericanos, incluyendo salvadoreños, hacia Estados Unidos, con todas las trabas que ha puesto en México y ahora con el tema del tercer país seguro de Guatemala, más el acuerdo con Honduras y El Salvador, que son muy parecidos a eso. Entonces, todo eso hace que no sea muy positiva la migración, digamos, hacia allá. Pero tenemos el TPS también, que a pesar de que solo quedó en suspenso por la decisión de un juez, también el presidente Trump puede tomar otras medidas, ¿verdad? Porque sabemos que él es bastante arbitrario y o actúa bastante con el hígado, digamos. Entonces es complicado. Entonces yo diría que suena positiva la visita del presidente Bukele, principalmente a China, en el sentido de que trae cosas específicas, que además se supone que son regalos,
pero hay que ver con lupa primero el beneficio que va a tener el país, ya independientemente de la obra física que se haga, pero que no va a generar los empleos ni la actividad económica que se requeriría ni los impuestos. Pero, por el otro lado, también puede tener riesgos con Estados Unidos. Veremos cuáles son las decisiones del presidente Trump y su equipo de gobierno y ojalá pues, que esto no tenga consecuencias negativas para el país. En general, pues quedan ciertas dudas de por qué no fue la ministra de Relaciones Exteriores a China. ¿Es para jugar a policía bueno o a policía malo? O sea, ella se queda con la relación con Estados Unidos y Trump maneja la de China, por ejemplo. Perdón, y Bukele maneja la de China por el otro lado. ¿O cuál es la razón por la que ella no fue? Y después los riesgos que genera el decir que pone en riesgo la relación con Estados Unidos no estaría de más, ¿verdad? Pero sí trae beneficios la relación con China. Entonces va a ser un equilibrio bastante complicado el que va a tratar de manejar el presidente Bukele con Estados Unidos y China, y veremos en el futuro a ver qué consecuencias va trayendo esto. Por ahora veremos qué pasa con todas estas promesas, en cuánto tiempo se pueden ejecutar y cómo se harían. En la medida que tengamos más detalles, pues podremos comentar con mayor profundidad. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos veremos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.